Estamos de regreso ya y vamos a tener información tanto del COE nacional, pero también vamos a ubicar al señor doctor Alberto Narváez, epidemiólogo y profesor de Ciencias Médicas de la Universidad Central, y al doctor Paul Cárdenas, investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco. El tema de la pandemia, la importancia de la segunda dosis de las vacunas. Hay una cepa nueva del COVID en el Ecuador. ¿Cuántas cepas si podemos encontrar? ¿Qué nomás significan estas cepas que son las variantes? Sabemos. Y entonces, claro, para esto, y luego tendremos, como decía, un contacto con el señor Teniente Coronel Zapata para ver cómo están planificando el tema del COE, el carnaval, ¿no? Y también una evaluación de lo que ha sido hasta este momento, tanto los resultados, algunos dicen que todavía es de la Navidad, Año Nuevo, y otros del proceso electoral. Doctor Narváez, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. La primera cosa que quisiera es que la importancia de la segunda dosis de las vacunas para que incluso un poco los ciudadanos presionemos a la autoridad de que si vacunen siempre tengan un respaldo, si es que es así, de la segunda dosis. Doctor Narváez, bienvenido. Buenos días. Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas de Radio Democracia. Bueno, el problema es que se está discutiendo en el mundo para poder usar la vacuna a más población si se prolonga la toma de la administración de la segunda dosis hasta la semana 12. Sin embargo, las voces de genetistas y también de inmunólogos es que no es conveniente porque al aplicar una primera dosis no se alcanza la inmunidad suficiente y eso, la circulación, el virus va a seguir circulando y el peligro de que se hagan nuevas mutaciones más peligrosas inclusive de las que ya están circulando en el mundo, como la sudafricana, la inglesa, la de Brasil, la de Jalisco, creo, es un peligro real. Entonces, y hay el riesgo de que se transformen en nuevas cepas y después ya la vacuna no sirva, porque el virus se defiende y el virus muta para adaptarse y poder seguir infectando a las personas. Ya. Ese es el problema que hay en prolongar. O sea que los 21 vacuna, días, usted diría, doctor Narváez, los 21 días son la base más recomendable, la experiencia científica y médica que tienen, porque extenderlo a incluso a 12 semanas parecería entonces que es casi como desperdiciar la primera dosis, doctor Narváez. Bueno, Pfizer recomienda hasta 40 días después de la primera dosis. Yeah. Sin embargo, el problema serio es que lo que expliqué ya, sí. Hay el peligro de que la gente que no se inmuniza adecuadamente sigue transmitiendo y los virus en esas condiciones pueden mutar para defenderse de los ataques. Los virus cambian mucho. Cada 15 días mutan y esas mutaciones son extremadamente peligrosas. Entonces eso hace que en el mundo no se recomiende prolongar tanto tiempo. A lo mucho lo que recomienda Pfizer es 40 días. Se sigue discutiendo esto en el mundo, pero ya las voces dicen no es conveniente, el riesgo de una mutación es muy grande y no vale arriesgar al mundo a una nueva cepa que invalide todo lo que hemos avanzado ahora, no es conveniente. Señor doctor Paul Cárdenas, investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco, bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, entonces, esta definición entre 21 y 40 días, que sería lo óptimo que recomiendan los propios fabricantes, desde la reflexión médica, como nos acaba de hacer el señor doctor Narváez, esto debe tomarse en consideración incluso para un plan nacional de vacunación. Doctor Cárdenas, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, justamente es muy importante que se mantengan estos tiempos. Seguir las recomendaciones es esencial en relación a que la evidencia científica está muy relacionada con estos tiempos. Entonces, si es que nosotros cambiamos estos tiempos, tal vez, no sabemos, la eficacia de las vacunas puede disminuir y eso justamente no es lo que queremos. Y por ende también, si es que empezamos ya la vacunación masiva,
es un riesgo muy, muy grande, como lo dice el doctor Narváez, de que se vacune a personas con una dosis y queden semi-protegidos por un largo periodo de tiempo en relación a que estas nuevas variantes del virus pueden emerger justamente y pueden justamente hacer más complicado lo que es este plan de vacunación. Estas nuevas cepas, doctor Cárdenas, como les denominan, ¿en qué consisten? O sea, es una mutación del virus y que incluso que si es que se da cuenta, digámoslo así, de que ya tiene un anticuerpo o algo que le afecta, muta, se defiende, como han dicho ustedes, y cambia y con lo cual queda anulada la vacuna y la fortaleza del virus sería mayor. Así debemos entender, doctor Cárdenas. Sí, justamente, bueno, el virus, todos los virus están cambiando y mutando y esas mutaciones son al azar, es decir, el virus no dice, a ver, voy a mutar aquí para nosotros escapar del sistema inmune o de las vacunas, sino estas mutaciones son al azar. Sin embargo, si una persona tiene una protección parcial, como por ejemplo solo ponerse una dosis, o tener una enfermedad por largo tiempo, puede ser justo un riesgo para que devengan estas mutaciones. Y claro, estas mutaciones, el problema es que el virus cambia en zonas que lo hacen menos susceptible para la acción de los anticuerpos, es decir, de nuestras defensas del cuerpo. Obviamente el virus no puede cambiar totalmente esta proteína S, que es aquella que usa el virus para pegarse a las células del cuerpo, es como una llave y tiene que seguir entrando en la cerradura. Entonces puede cambiar un poco, pero no puede cambiar totalmente. Pero por otro lado, estos pequeños cambios ya han demostrado que pueden bajar la eficacia de cómo los anticuerpos previenen nuevas infecciones. Justamente, y por eso se ha visto en Sudáfrica, por ejemplo, y en Brasil, alto número de reinfecciones, es decir, no solo por las vacunas, sino por personas que ya tuvieron el COVID y que ahora están teniendo de nuevo, y también estudios en Sudáfrica, por ejemplo, de que las vacunas no son tan eficaces contra alguna de estas variantes. Doctor Narváez, ¿cómo podemos entonces, en medio de esta lucha contra el virus y defendernos de la pandemia, trabajar desde el sector del Estado, porque este rato es en realidad del Estado, pero la academia también con estas reflexiones, pero ¿qué requieren para hacer un seguimiento mejor? Y esto de las mutaciones, se habla de que en el Ecuador ya hay otras, y no sé si alguien podría, no sé, afirmar que hay una propia nuestra, una mutación propia dependiendo de la región y que se podría investigar así, doctor Narváez. Bueno, primero ya hay evidencias bastante fuertes de que la variante inglesa está circulando, por lo menos en Quito. Hay los siguientes hechos. Primero, apareció una niña sin relación a un caso que vino de Inglaterra y de transmisión. Eso ya implica que ya no está localizada entre los contactos de esta persona, y ese es el primer signo de que ya está circulando. El segundo es que a partir del 17 de enero íbamos en un ritmo más o menos estable de aumento por las infecciones de Navidad, pero dio un salto muy grande y casi se duplicó el número de casos a partir del 17 de febrero, y ahora seguimos con un número bastante alto. Entonces, además comienzan a aparecer más jóvenes enfermos. La tasa en jóvenes es casi igual este rato a lo de adultos mayores. En términos generales. Eso también es otra evidencia, pero no tenemos una información del sistema de vigilancia del ministerio de más personas a las que le hayan hecho exámenes para saber que realmente está circulando. Y mi hipótesis es que ya está circulando. Eso ha provocado un incremento
aumento de casos que van a mantener esta ola bastante alta, que se va a prolongar la ola que se produjo por los contagios en diciembre, va a prolongarse más tiempo por los eventos también de la votación y vamos a tener que lamentar muchas muertes. Desgraciadamente no van a venir vacunas, la vacuna no hay que ponerle tanta esperanza, sino después de mayo, junio van a llegar en cuentagotas y hay que controlar con los medios que hoy se conocen, que es la búsqueda activa de casos casa por casa y el rastreo de contactos para identificar a los grandes transmisores. Eso es lo que se está haciendo en el mundo, donde no se está vacunando suficientemente y ningún país tiene suficiente vacuna. Están acaparando los países más ricos. A nosotros, también yo creo que hubo errores de negociación, de casarse geopolíticamente solo con unas vacunas y dejar otras alternativas fuera, ¿no? Usted diría que una negociación de Estado, imagínese, pero si no una apertura, y cuando se hacen esas aperturas puede ser que se disparen los precios o comiencen a vendernos unas vacunas que no están garantizadas. Y hay esos problemas en el país que no resuelven, por ejemplo, la institución de los medicamentos genéricos que no tienen los mismos componentes o la misma molécula que tienen los de marca, y entonces son casi unos, como dicen, unos falsetas, no por genéricos, sino por la forma en la que les trabajan. Esos cuidados, doctor Cárdenas, ¿cómo tenemos? Porque este tratamiento, como dice el doctor Narváez, no hay ni que casarse ideológicamente, pero hay que tener los cuidados suficientes para que la vacuna nos dé garantías y nos ayude a inmunizar a la población, doctor Cárdenas. Sí, justamente es muy, muy importante que todas las vacunas que llegan acá al país tengan esta aprobación por el ARSA. Y claro, el ARSA ha puesto una vara muy alta que me parece que es la acertada en relación a que tenga aprobación de la FDA o la EMA de Europa previamente a llegar acá al país. ¿Por qué? Porque si no, van a llegar vacunas que seguramente no tienen la eficacia y la seguridad necesaria y pueden ser comercializadas. Recordemos, hace pocas semanas y seguimos viendo en redes sociales que promocionan vacunas que obviamente no tienen nada que ver con vacunas, ya de manera falsa para la estafando a la gente. Exactamente, y la gente por la desesperación y la falta de conocimiento se lanza justamente a comprar. Recordemos lo que pasó en Guayaquil cuando estas personas se robaron estos anticuerpos, estos Antemra, y después los vendían a más de $1,000. Uh-huh. Claro, una preocupación muy, muy grande que pase aquí también con las vacunas. En China existe una alta comercialización de vacunas en el mercado negro justamente por estos miedos, y eso se debe tratar de evitar aquí. Me parece adecuado que las vacunas se pongan de manera gratuita, pero claro, el problema que nosotros tenemos, el problema más grande es que llegan acá en cuentagotas. Entonces, si no tenemos una cantidad muy alta de vacunas que lleguen acá, va a seguir dilatándose el tiempo en que las personas puedan acceder de manera gratuita a las vacunas, y por ende va a haber más probabilidad de que gente salga con este tipo de estafas. Claro, doctor Narváez, una de las cosas que ustedes mismos han recomendado en estos micrófonos es el seguir estudiando, hacer el seguimiento, que la universidad, que la academia se involucre, pero obviamente que las autoridades faciliten este trabajo conjunto, diríamos. Pero las pruebas, vemos ahora mismo que al alcalde ya le vinculan porque aprovecharon la pandemia para llevarse la plata. Entonces, hay que hacer pruebas. Además de las pruebas, hay que trabajar. Una reflexión suya, ¿deberían permitirse a sectores, a lo mejor no del Estado, intentar una negociación de vacunas para que, como un acto de solidaridad, no solo de que sí me puedo pagar la vacuna, sino para liberar los recursos del Estado, se puedan importar con todas las garantías vacunas, al mismo tiempo que el Estado puede facilitarnos, también el sector privado? ¿O se puede generar un trabajo así, doctor Narváez? Bueno, yo primero debería el Estado asegurar la
la compra o la negociación, ya no solo con unos ofertantes, sino con otros. Ya. La vacuna china fue evaluada por el Instituto Butantan de Brasil y se demorará probablemente mucho tiempo que la FDA le aprueba, porque ahí juegan los Ahí hay un intereses conflicto geopolíticos. también. Por lo tanto, hay que negociar con otros ofertantes de vacunas que se han demostrado también ser eficaces. La vacuna rusa ya han publicado su eficacia, pero va a haber problemas de aprobación si solo se comercializan las aprobadas por la Europa FDA o de Estados Estados Unidos y Unidos. la Comisión Europea. Vamos a tener problemas. Mientras ya toda América Latina está comprando y usando la vacuna rusa y la vacuna china. Entonces, ahí creo que habría que discutir bien este hecho, pero con relación a los privados, tenemos un sistema de salud muy débil. Realmente la capacidad de vacunación que tenemos con las vacunas de Pfizer son muy difíciles de cumplir por el hecho de que necesitan congelamiento a más de 70 grados. Por lo tanto, necesitamos comercializar con otros, pero también una vez que el Estado asegure haber vacunado por lo menos a 3 millones de habitantes con una estrategia muy clara que nos permita con 3 millones frenar la transmisión acompañado de todas las otras intervenciones que hay que seguir haciendo. La vacuna es un medio más, no es el único hasta que lleguemos a vacunar al A inmunizar. 80%. Sí, a inmunizar el 80% va a pasar por lo menos un año. Por lo tanto, una vez que eso se cubra, con reglas claras, podrían entrar los privados para vacunar sobre todo a los trabajadores de sus empresas, a otro personal, pero cumpliendo las reglas que el Estado plantea para evitar el mercado negro. Eso es bastante difícil y además el mercado negro en un país como el nuestro se va a dar. Y van a traer vacunas de otros lados y van a administrarse clandestinamente. Si no hay una fuerte rectoría del Estado, eso vamos a tener. Entonces sería mejor, para evitar el mercado negro, permitir esto, pero después de que el Estado haya comprado, ya tenga en sus manos por lo menos 3 a 4 millones de dosis, con lo que aplicadas inteligentemente, con un buen plan de vacunación, más el seguimiento de casos, la oferta masiva de pruebas, que es una prioridad. Entonces ahí sí podríamos decir, privados pueden entrar a hacer esto para evitar el mercado negro, ¿no? Es la única forma de evitar el mercado negro, es permitir a los privados. De otra manera va a haber mercado negro. Si hay en China, aquí va a haber, con más razón, porque la debilidad de control de nuestras instituciones es muy baja y puede darse también mercado negro si ya el ministro vacunó a su mamá sin ser una prioridad. Que no se diga cualquier funcionario o alguien que llega a la vacuna a su unidad operativa, no hay buen control, y van a ofertar al que sea, y ahí va a haber mucho tráfico de influencias, ¿no? Claro, entonces ahí viene el control, señor doctor Cárdenas, el control de cómo se ha de administrar, de cómo el Estado ha de ser responsable y por lo tanto los funcionarios que van a ser encargados. Este tema de lo privado, ¿cómo mira usted, doctor Cárdenas, esta posibilidad de que, como digo yo, como un acto de solidaridad, más que de yo si tengo plata voy a comprar, pero el que pueda pagar, que pague y así buscamos el financiamiento para que sea gratuita al resto de la población? Nos estamos defendiendo entre todos. Y una reflexión suya sobre aquello de ir también a otras vacunas. Un dirigente político decía, Cuba ya tiene una vacuna. Claro, no hay que hacerle caso al señor Maduro que dice que ya tiene unas gotitas del hermano José Gregorio Hernández. También, o sea, esas estafas no. Pero el observar también las otras vacunas que ya tienen otras calificaciones, doctor Cárdenas. Bueno, sí, justamente en relación a las vacunas, yo pienso que cualquier vacuna que demuestre de manera abierta, publicando sus datos, y cualquier persona pudiendo verificar, cualquier investigador de cualquier parte del mundo pudiendo verificar justamente sus datos, tiene que ser considerada. Recordemos hace pocos meses, todo el mundo estábamos con preocupación por la vacuna rusa, la Sputnik 5, porque no se publicaban los datos. Lo primero que se hizo fue aprobarse y después se llegaron a publicar los datos, que tenían algunas inconsistencias inconsistencias en realidad, pero bueno, menores.
Ahora Ya. ya se han publicado los datos hace unas par de semanas, los datos de esta fase 3, y claro, la eficacia es muy, muy buena. Entonces yo pienso que próximamente va a tener una aprobación del EMA, ya que están viendo si es que la aplican en Europa, sobre todo a esta vacuna Sputnik. Pero bueno, sí, independientemente de la cuestión geopolítica, que puede ser un problema, por otro lado, no tenemos que ir a vacunas que no hayan publicado abiertamente sus datos, ya que esto es un riesgo. Lastimosamente, algunos gobiernos, incluyendo, como pasó al inicio Estados Unidos, que Trump quería manipular y acelerar justamente la vacunación para su campaña política. De igual manera, otros gobiernos usan justamente su producción de vacunas para cuestiones políticas. Entonces, hay que tener mucho cuidado justamente con esto. No pienso que tenemos que casarnos con una tal o cual empresa. Mientras más vacunas... Más opciones tengamos. Exactamente, va a ser mejor, eso sin duda, siempre y cuando se hayan publicado los datos de eficacia y seguridad. Y claro, nuestro ARSA verifica estos datos. Sin embargo, estas agencias gubernamentales como las de Europa y las de Estados Unidos, que obviamente tienen bastantes sesgos políticos en ciertas cosas, podemos guiarnos por ellas, no solo decir, ok, si están aprobadas, de ley deben ser buenas, pero también son una buena guía a mi parecer. ¿Por qué? Porque hay montones de estudios, como digo, que se están publicando o de vacunas y que no tienen una eficacia lo suficientemente buena o que tenemos dudas de la seguridad. Yo siempre digo, si es que nosotros vemos un estudio de una vacuna que dice 100% eficaz y 0% de efectos adversos, eso hay que tener dudas. Y lastimosamente algunos países que la política maneja su salud y sus estudios han dado ya ese tipo de casos en otros medicamentos, no solo en esto, y lo cual hace justamente tener estas dudas y hay que tener suspicacia. Lo más importante es que para nuestras personas lleguen las vacunas que sean más seguras y más eficaces, más aún si van a ser compradas con dineros públicos. Esto tiene que ser totalmente verificado. Doctor Narváez, mientras entonces se resuelve el tema de las vacunas, que habrá que presionar para que se lo resuelva y rápido, pero estamos viendo que tienen dificultades en Europa, los países más fuertes, digamos, económicamente, y que además están, como creo que usted mismo nos decía, aprovechando que sus recursos para ellos garantizarse las vacunas. Hay otras opciones de tratamiento, la opción de planificar una lucha desde la ciudadanía, desde la academia. Se nos viene carnaval, doctor Narváez. ¿Cuáles son las reflexiones que usted nos hace para seguir investigando, traer más pruebas seguramente, a facilitar las pruebas a otras instituciones del Estado? ¿Cómo observa esto, doctor Narváez? Bueno, el grave problema que tenemos es el que el Ministerio de Salud en realidad está ofertando muy pocas pruebas, solo la usan en general para casos graves, y ahora hay pruebas mucho más baratas que son las pruebas rápidas de antígenos, que tienen alguna limitación, dan más falsos negativos. La efectividad. Pero eso voy a explicar. Yeah. Estas pruebas rápidas tienen una ventaja. Lo que le dice si sale negativo no es que no está infectado o no estuvo infectado, sino le dice si es transmisor o no. Y eso nos permite recomendar a la gente que haga aislamiento o cuarentena. Entonces, esa ventaja hay que utilizarle con las pruebas rápidas de antígenos. No cuestan en el mercado más de $10 y se puede utilizar eso, pero necesitamos que el Estado compre y hagan por lo menos unas 20,000 pruebas diarias en todo el país. No se está haciendo más de 5,000 pruebas entre públicos y privados diarias. Así no hay cómo controlar la epidemia. Hay que ir a los lugares de alta transmisión porque la epidemia se focaliza en unos lugares y ahí hacer control intensivo focalizado, buscando casos, contactos, haciendo que la gente ande en cuarentena, dándole alimentos a la gente pobre. Entonces esa estrategia ya nos funcionó en la ola de junio, julio,
y logramos bajar y se mantuvo muy baja hasta diciembre, y en diciembre se dispara porque ya no se pudo evitar que la gente se reúne en familia, ya lo que se llama el cansancio pandémico nos está cobrando este hecho, y ahora con la circulación de la nueva variante, mucho más transmisores, más difícil controlar, pero se puede. La de oferta masiva de pruebas focalizadas en lugares de alta transmisión y el rastreo de contactos son dos estrategias que ya han sido publicadas en el mundo como altamente coste efectivas, pero que el gobierno no da muestras de querer avanzar. El municipio ahora no ha podido comprar nuevas pruebas, y en la época más difícil de la pandemia, que es en la probable circulación de la nueva variante, no tenemos pruebas. Se está ofertando tan pocas pruebas, los que más hacen son los privados. Entonces hay una negligencia y responsabilidad muy grande en el control de esta epidemia, y se le endosa todo a los ciudadanos que por irresponsabilidad, verdad, puede haber mucha irresponsabilidad, pero los que salen a trabajar y que se montan en un bus con una cepa No tan es por transmisora irresponsables. van a seguir infectando. Si no es por irresponsabilidad, es por comida, no por irresponsabilidad. Entonces eso creo que hay que hablar claro, y el gobierno tiene que hacer la compra masiva y ofertar masivamente pruebas gratis. Doctor Narváez, ¿usted diría que los municipios, los GATS, deberían trabajar en esto? ¿Debería incluso a lo mejor el Estado facilitarles recursos para que en sus cantones puedan hacer estas pruebas y así determinar por qué sectores vamos trabajando y hacemos la investigación? Bueno, en todo el país los municipios compraron pruebas al inicio de la epidemia y lo mantuvieron. Quito compró unas pruebas, ha habido muchos conflictos. Esas pruebas sí sirvieron, se utilizaron. Nosotros ayudamos a hacer casi 5,000 pruebas a la población de Quito con las pruebas del municipio una vez que les evaluamos, y eso nos sirvió para controlar la ola del mes de junio, julio, agosto. Y ahora no tenemos pruebas, no hay, y el gobierno no compra. Entonces hay mucha irresponsabilidad, mucha negligencia de parte del gobierno cuando hay métodos probados, publicados con alta coste efectividad, que es el rastreo de contactos y el control intensivo focalizado que están haciendo en otros países. Entonces aquí no entiendo por qué el ministerio no lo hace y está esperando que que lleguen a la inmunidad de rebaño, lo que por infección natural, lo que se sabe ya que no va a suceder eso, y está pasando en Guayaquil y pasó en Manaos. Hay gente que se infectó y ahora se reinfectó y hubo una nueva ola. Por lo tanto, es muy irresponsable no hacer nada como está sucediendo hoy en el país. Señor doctor Cárdenas, las pruebas, a veces, si todos los municipios las van a comprar, las van a hacer, habrá una coordinación para mantener esa información centralizada a lo mejor. ¿Usted cree que qué más se puede hacer? El doctor Narváez nos dice, oiga, en este momento no se está haciendo nada. Sí han demostrado la efectividad de este seguimiento a la enfermedad, a la infección. ¿Qué más se puede hacer, doctor Cárdenas? Justamente el problema de tener esta falsa seguridad de que ya llegan las vacunas puede hacer que no se tomen en cuenta los otros métodos que ya son efectivos para controlar la pandemia, que es el distanciamiento social, el uso de mascarilla, el lavado de manos. Recordemos ahora ahí, con estas nuevas variantes y su mayor nivel de contagio, se sugiere sobre todo que se use, por ejemplo, doble mascarilla, o no solo una mascarilla de tela, sino doble mascarilla, sobre todo si estoy en un sitio donde hay gran cantidad de personas. Y de igual manera que se aumenten el número de test. Como dijo el doctor Narváez, a pesar de que se traigan las vacunas, tenemos que seguir haciendo el rastreo de todas las personas, no solo que ingresan al país y pedirles un PCR, sino también de todas las personas que aquí presentan síntomas. Aquí se hace solo a las personas sintomáticas y de manera pública justamente estos PCR, pero de manera privada los costos siguen siendo muy altos como para hacerse una familia, por ejemplo, digamos que esté en riesgo, digamos que yo tengo síntomas y somos 5 en mi familia y vale $80 este test. Es totalmente imposible para la mayoría de familias hacer esto. Peor aún,
si en 2 meses de nuevo tengo que hacer test a toda mi familia para ver si está en riesgo o no. Y eso justamente es uno de los problemas que nosotros tenemos en el país. No existe un rastreo de casos, no existe un rastreo de contactos, no existen pruebas que sean accesibles de manera gratuita. Estas pruebas de antígenos son excelentes, tienen ciertos problemas ya que sirven más para personas sintomáticas, pero igual son una excelente herramienta y todavía estas herramientas no se están haciendo efectivas, pero seguimos viendo que muchos gobiernos locales o nacionales siguen, no sé, apostando por la ivermectina, por fumigar cloro, por limpiar cosas con sustancias que no se sabe, y justamente esto da falsas sensaciones de seguridad. Entonces, en vez de invertir nuestro dinero en cosas que sean eficientes, como aumentar el número de test gratis, se invierten en estas cosas, y eso justamente es un problema y ha hecho que nosotros seamos uno de los países que menos eficientemente hemos manejado lo que es la pandemia. Doctor Narváez, si tomamos en cuenta las reflexiones que ustedes han hecho, es indispensable, así como hemos conversado esta mañana, de un acuerdo político para avanzar en el proceso electoral, un acuerdo, no sé si llamarlo político, un acuerdo nacional sobre el manejo de la pandemia y fijar 3 o 4 puntos en los que el gobierno, el Estado ha de responder frente a la reflexión que hacen nuestros académicos e investigadores. ¿Cuáles serían esas bases de este acuerdo nacional, señor doctor Narváez? Lo primero es que se invierta por lo menos unos 15 millones mensuales para poder hacer búsqueda activa de casos, rastreo de contactos, alimentos para las personas pobres y con eso mantener baja la transmisión, porque eso favorece la no mutación de los virus. Eso por un lado. Y ir a la población puede ayudar en eso. Nosotros hemos capacitado como 300 brigadistas que están tomando pruebas rápidas de anticuerpos, que no son las ideales, pero son las que tenemos, que tiene la Universidad Central, pero no son los ideales. Hemos capacitado más de 2,000 rastreadores de contactos, pero no les podemos poner a ayudar al control de la epidemia a nivel comunitario porque no hay una política de gobierno. Entonces lo que necesitamos ni siquiera un acuerdo, sino que el gobierno, el señor ministro de Salud, se decida a implementar la estrategia de búsqueda activa de casos casa por casa y rastreo de contactos, y ya tenemos rastreadores capacitados. Le ponemos al servicio del ministerio 2,000 rastreadores capacitados, pero necesitamos que pongan un poco de dinero porque la gente no va a hacer contacto por WhatsApp o por teléfono con su propio dinero. El Estado tiene que intervenir, los municipios tienen que intervenir y necesitamos pruebas, porque sin pruebas no hay cómo aplicar estas estrategias. La epidemia se concentra en tan solo 20 cantones y dentro de ese cantón en el 20% de las parroquias. En Quito, en 20 parroquias está más del 60% de los casos y dentro de esas parroquias en ciertos barrios. Si vamos a hacer control intensivo de casos ahí con todos los recursos que se dispongan, vamos en poco tiempo, en 2 meses, a bajar esta ola que es bastante peligrosa por la circulación de la nueva variante. Entonces, la gente está en acuerdo, vamos a los barrios y nos apoyan, hay jóvenes que están ayudando, o sea, en la población no falta, lo que está faltando es de parte del gobierno, que no está haciendo nada por también involucrar a la población al trabajo de control de la epidemia. Sin la colaboración, sin la adhesión de la comunidad organizada, no vamos nunca a controlar no solo ninguna epidemia, pero ya estamos haciendo eso, pero en una escala muy pequeña. El Estado tiene que intervenir para hacer de esta participación comunitaria amplia algo grande. ¿Por qué? Porque hay mucha estigmatización y la gente no quiere tomarse pruebas por miedo a que le boten del trabajo o por miedo a ser estigmatizados o que los dueños de casa les pidan sus habitaciones. Eso está pasando en Quito, pero al parecer las autoridades, los epidemiólogos del ministerio no conocen la realidad y no toman decisiones. Están fuera de eso. Yo quiero saludar al señor teniente coronel, el ingeniero Juan Zapata, director general del ECU 911. Señor ingeniero Zapata, estamos conversando con el doctor Alberto Narváez y el doctor Paul Cárdenas
Le quería pedir para que después nuestros dos invitados puedan hacer una reflexión desde el punto de vista académico, médico, una evaluación de las dificultades que usted desde el COE encuentra, de lo que nos puede pasar en Carnaval con la epidemia y esta visión que es indispensable. Ingeniero Zapata, bienvenido, buenos días. Francisco, un saludo. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a los dos profesionales de la salud y gracias por siempre esos aportes que les hemos escuchado. La mayor dificultad, Francisco, es la norma. Es la normativa legal que nos permite tomar decisiones. Desde el 2 de enero, que la Corte Constitucional y nosotros debemos... Lo que quisiera preguntarle es entonces en esta inicio de diálogo, si es que tienen previsto ustedes como COE, además si la norma está ahí un poco flaca, ¿cómo hacer para que a lo mejor los gobiernos seccionales? Se cortó la llamada telefónica. Veamos si es que nos volvemos a conectar, porque sería importante ver cómo están observando desde el COE para pedirles a nuestros dos invitados a lo mejor una sugerencia de lo que debería responder la ciudadanía. Pero como ha dicho el doctor Narváez, no solo tiene que ser la ciudadanía, ¿no? Tiene también mucho, si es que todos colaboramos, tiene mucho que ver. Veamos entonces si el ingeniero Zapata ingeniero, le decía, si es que en este momento los COEs provinciales, en donde están los GATS provinciales, podrían responder entonces con una normativa propia y eso aspiraría desde el COE nacional, ingeniero. Es que, Francisco, lo que yo le decía, y yo les entiendo, créame que yo les entiendo y les agradezco por esas preocupaciones de los médicos, porque ellos son los que conocen, esta es una crisis sanitaria, por lo tanto siempre la ponencia médica, su criterio es fundamental para la toma de decisiones, pero no necesariamente eso nos acompaña a la norma, porque ¿qué es lo que nos piden los médicos? Evitar la movilidad. Generar medidas restrictivas y eso se hace sobre la base de un estado de excepción. Usted no puede restringir derechos si es que no tiene un estado de excepción y sobre todo la libre reunión y asociación en el tema de aforos, reuniones y todo lo demás de reuniones ampliadas que hoy usted ha visto es el principal de los problemas. Si nosotros no tenemos una norma, Francisco, es muy complicado. Mire ahora, hemos pedido mire este ejemplo es el más claro. Hemos pedido nosotros permanentemente, a través de las resoluciones del COE nacional y con el dolor del alma, porque hay familias que viven de esto, pero los expertos nos dicen, y los dos profesionales a lo mejor ratifican lo que le estoy diciendo, no autoricen actividades que no garantizan el distanciamiento social, como por ejemplo, bares, discotecas, centros de tolerancia. 76 COEs cantonales a nivel nacional autorizaron ya la reapertura de discotecas, centros de tolerancia y 82 de bares. Entonces, dígame usted, Francisco, si la norma nos permite actuar responsablemente frente a una crisis sanitaria. Esas son las complicaciones que nosotros nos encontramos y a veces la gente no entiende. La gente nos dice, ¿por qué no suspenden el feriado de Carnaval? No podemos, porque hay una ley de feriados que está aprobada por la Asamblea y que nos impide aquello. Entonces, sin tener la base jurídica es muy difícil tomar decisiones y les entiendo la desesperación de los médicos. Y cuando usted tomó decisiones como en Navidad y fin de año, que han sido las medidas de contención que hoy nos están dando un pequeño oxígeno y el tiempo nos dio la razón de esas medidas duras pero adecuadas, también salieron el otro sector ilegítimamente, obviamente, es del sector turístico, ¿no? Claro, ahí tenemos una. Le pido, señor ingeniero Zapata, que nos acompañe. Le voy a pedir tanto al doctor Cárdenas como al doctor Narváez unas reflexiones para que desde su punto de vista como médicos, como investigadores, le planteen al COE algunas reflexiones y algunas actividades que creen podrían hacerse desde ahí. Doctor Paul Cárdenas, ¿qué le podríamos plantear al COE? Bueno, en realidad entiendo justamente el ingeniero Zapata lo que dice, no se pueden hacer estas restricciones que son lo que muchas veces se sugiere y que se está haciendo a nivel internacional y lo que sugerimos muchos de nosotros y entendemos justamente el costo económico que tienen el tomar estas restricciones. Lo único que puedo sugerir, es que haya más control, más vigilancia, pero también más educación. A pesar de todo y de que somos bombardeados con mensajes
de que tenemos que evitar justamente estos sitios que tienen gran aglomeración de personas, la gente sigue yendo. Entonces, tal vez la estrategia de comunicación tiene que cambiar de algún momento para seguir sugiriendo a las personas y que quede en su subconsciente de que es muy importante que se eviten este tipo de aglomeraciones. Después de cada fin de semana donde vivo y cerca siempre se escuchan fiestas, etcétera, haya o no haya restricción de movilidad o lo que sea, y pienso que eso tiene que calar más hondo, sobre todo en las personas jóvenes, esto de evitar las aglomeraciones. Hay montones de cosas que podemos evitar, es decir, si es que yo visito a mi familia y es de la tercera edad y puedo tener cuidado, tener un distanciamiento, usar mascarilla, etcétera, tal vez puedo hacerlo. Pero si es que yo cojo y además de eso estoy saliendo, estoy teniendo fiestas, estoy yendo a bares, etcétera, etcétera, y no me estoy cuidando, esto ya es un riesgo y tenemos que seguir justamente calando en lo que es la educación de las personas. Doctor Narváez, el ingeniero Zapata, que tiene que llevar, ¿no? Esta vocería, que tiene no solo que conversar con todos los medios, le vemos ahí, pero además debe tomar decisiones que no son muy populares en momentos que incluso uno entiende que son necesarias. Señor doctor Narváez, ¿qué plantearle entonces? Bueno, para controlar la epidemia no es suficiente solo las restricciones de movilidad. Ya. Además de las otras intervenciones, mascarilla que ha dicho el doctor Cárdenas, la búsqueda activa de casos en los focos y también el rastreo de contactos es una estrategia altamente coste efectiva y el COE nacional debe combinarle al Estado, al Ministerio, para que inicie lo más pronto posible esa estrategia. No es muy cara. Yo planteo que con unos 15 millones podemos controlar esta epidemia, 15 millones mensuales, en 2 meses, y cuando venga la vacuna estar con una transmisión muy baja, de tal manera que no sea un apuro el vacunar, sino mantener con los otros medios que se han demostrado costo efectivos y que ya dieron resultados en junio, julio y agosto. Restricción de movilidad, mascarilla obligatoria, ventilación, distancia, más búsqueda activa de casos. El municipio puso 10 puestos de tamizaje o de triaje en las parroquias más importantes, y con el municipio y con la comunidad hicimos búsqueda activa de casos con brigadas comunitarias y con brigadas del Ministerio de Salud y también del municipio, y nos dio muy buenos resultados. Logramos bajar y lo mantuvimos bajo por algún tiempo. Ya tenemos esa experiencia en Quito y en el país. Por lo tanto, hay que combinar al Estado a que cumpla sus responsabilidades en la parte de búsqueda activa de casos y rastreo de contactos, que es muy costo efectivo. Eso está publicado ya en revistas muy prestigiosas en el mundo. Señor ingeniero Zapata, estas son las reflexiones. Sin duda la movilidad, que usted la conoce muy bien, es los sectores comerciales, los sectores de la producción han dicho, ¿no? Pero también los dos médicos nos han dicho que incluso teniendo la vacuna se podrá ver cómo estos sectores de la economía pueden también trabajar con la vacuna. ¿Cómo está la coordinación para resolver estos temas, tanto con los GATS como con el Ministerio de Salud, que forma parte del COE, ingeniero Zapata? Bueno, Francisco, primero yo quiero agradecerle los criterios de los expertos. Yo siempre he dicho, en una crisis sanitaria, a quien tenemos que escuchar es justamente a los expertos de salud, y por eso todas las reuniones del COE Nacional empiezan con la actualización de datos y el informe que presta el Ministerio de Salud Pública. Y decirles, nosotros el COE Nacional es un espacio abierto, hemos recibido varias delegaciones que nos dan sus inquietudes, pedir al doctor Narváez, al doctor que nos acompaña, si es que en algún momento requieren una apertura y serían sus conocimientos muy importantes que fortalecen, obviamente, porque todo suma. Nosotros confiamos mucho en la Mesa 2 de Salud, nos han dado data científica muy importante para toma de decisiones, que del COE Nacional siempre se ha basado en eso, así que hacer esa formal invitación para que en alguna plenaria pues pueda estar con nosotros. Y Francisco, miren, si usted tiene que estar en un lugar donde tiene que tomar decisiones y está pensando que las decisiones tienen que ser populares, o peor aún políticas, no debe estar aquí. Porque aquí estamos para tomar decisiones para salvar la vida de los ecuatorianos. Y eso es lo fundamental. Para eso asumimos nuestras responsabilidades. Por eso usted ha escuchado, Francisco, permanentemente. Yo he estado hablando de lo que pasó en las concentraciones políticas, de lo que pasó en la campaña,
de lo que ha pasado en las incivilidades, de lo que pasa efectivamente en estos temas, porque así tiene que ser. Tenemos que tomar las decisiones de manera responsable y asumir los retos que nos llevan una presidencia del COE, en donde lo fundamental es tomar las decisiones que vayan encaminadas a la salud de los ecuatorianos. Mire Francisco, si no tomábamos las decisiones, yo creo que los dos profesionales, a quienes agradezco sus comentarios, nos dan a la razón. Si no tomábamos las medidas de contención en Navidad y fin de año, yo le hago una reflexión a los que nos escuchan, ¿qué hubiese pasado en este momento, hace 15 días, en todo el país? No solamente en Quito, en Guayaquil, en Manabí, en Tulcán y quizás en Esmeraldas, que eran los sitios mucho más complejos. Es decir que hay que, bueno, y el COE Nacional también está conformado por la AME, mi querido Francisco. Sí, entonces ahí están trabajando en conjunto. Es miembro pleno, pero lastimosamente, pese a esa extraordinaria coordinación que tenemos con la AME por lo general no puede incidir, diga usted, en las 221 voluntades de los alcaldes, sino no estarían reaperturados los lugares que yo le dije, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que recomienda el COE para este carnaval, ingeniero Zapata? Bueno, nosotros... Se nos cortó. Vamos a ver un último contacto, pero para agradecer al señor doctor Narváez y al señor doctor Cárdenas, les voy a pedir estas últimas recomendaciones. Doctor Cárdenas, una recomendación final. Bueno, que tenemos que seguir haciendo justamente esta vigilancia epidemiológica, la búsqueda activa de casos, incrementar el número de test, hacer estos test rápidos de antígenos, no fiarnos en estos test rápidos que usan sangre o en estos test cuantitativos de sangre como para hacer diagnóstico, como para pensar que estamos protegidos justamente, y seguirnos cuidando con las medidas que sabemos que funcionan hasta que lleguen justamente en cantidades grandes las vacunas. Señor doctor Narváez, su recomendación. Bueno, ya he dicho cuáles, pero yo sí a la población le plantearía que evite las reuniones familiares en donde se reúne más del núcleo cerrado de la familia, porque la mayor transmisión se da en la casa. 6 de cada 10 personas se contagian en las casas y alguien le trae de afuera. Segundo, el uso de doble mascarilla, sobre todo en los buses, que son espacios en donde no hay cómo mantener la distancia y hay que abrir las ventanas de los buses para que entre aire y no haya acumulación de aerosoles. Esas dos recomendaciones le plantearía a la población. Las mascarillas caseras de 2 capas ya no son suficientes, hay que usar buenas mascarillas y cuando no hay buenas, usar 2 mascarillas, una encima de la otra, pero adecuadamente para evitar problemas. Entonces esa es la recomendación que les damos, y si se sienten enfermos, aunque sean enfermos leves, hay que acudir a los centros de salud que por lo menos le diagnostiquen clínicamente y le digan usted probablemente tiene COVID y tiene que hacer aislamiento, y la recomendación es, si se siente algo enfermo, tiene que hacer aislamiento por lo menos 10 días. Muchísimas gracias, señor ingeniero Zapata. Entonces, las recomendaciones suyas para este carnaval y en general para tratar en conjunto el tema de la pandemia, enfrentar en conjunto. Francisco, ya los dos expertos lo han dicho todo. Yo solamente lo que dijimos a través del COE nacional, nuestras resoluciones fueron extender el teletrabajo hasta el 28. Obviamente esto da una oxigenación justo a lo que dice el doctor, ¿no? Evitar estos movimientos, sobre todo en transporte público. Mire que 276,000 funcionarios están en esta modalidad, el 57%. Hemos pedido que el resto de funciones de los retornos progresivos de los diferentes niveles de los planes pilotos también están suspendidos hasta el 28 para este evento de carnaval. Se han suspendido o se mantienen suspendidos los eventos públicos masivos y los exhortos que hemos hecho a los COEs, ¿no? Que tomen las decisiones respecto a sus condiciones territoriales. Esperemos que la ciudadanía, por ejemplo, mire, hay este turismo que puede ser en espacios abiertos, en contacto con la naturaleza, donde evitamos justamente estas aglomeraciones de espacios cerrados. Hay opciones en las que, claro, entendemos, nuestra gente también está bajo presión, con estrés. Podemos salir a la naturaleza, áreas protegidas, a salir al campo. Así, hay opciones en las cuales podemos hacerlos con medidas de bioseguridad, que ya no voy a reiterar porque los dos expertos ya lo dijeron todo. Muchísimas gracias por acompañarnos y estaremos en contacto, ingeniero Juan Zapata.
Y queremos agradecer también entonces al doctor Alberto Narváez y al doctor Paul Cárdenas, a los dos muchísimas gracias, al señor ingeniero Zapata también. Luego de este corte volvemos. Calidad, innovación,